¿Qué es el rock mexicano? ¿Cómo definirlo? No existe una sola respuesta. El rock es un producto de su tiempo, es una necedad arraigada hasta el tuétano del que lo goza, es un adolescente cuyo espíritu se niega a envejecer, se debate entre la forma y el contenido, entre el goce y la conciencia, es como una vedette que se regodea ante el espejo y luego, ya en soledad, se pregunta quién es. El rock es ambiguo, representa rebeldía, cuestionamiento, oposición, diversión, desfogue, destrampe, desplante, relajo, unión generacional y actitud. Es un estilo de vida, una filosofía, es auténtico y también es pose. Es imaginación para unos y es una fuente creativa para otros. Ha sido importado y luego comercializado. En ocasiones es un golpe en la cara y en otras una caricia. En esencia, origen, negritud, visceralidad, ha probado la simpleza y la sofisticación, es experimentación, rompimiento, renovación, puede ser libre o clandestino, es contracultural y a la vez un producto comercial, puede ser profundo o banal, es placentero, existencialista, aceptado por quien se reconoce en él o repudiado por quien se siente confrontado y sobre todo es criticado por las buenas conciencias. El rock mexicano ha sido polifacético e indomable, aun cuando ha sido explotado comercialmente o sometido al olvido y la censura. Para la percepción de muchos, ha aparecido y desaparecido durante la historia. Ha respondido a los intereses comerciales y políticos de su entorno, en donde por conveniencia muere o renace. Sabemos que siempre ha estado ahí, ya sea expuesto en un gran escaparate o guardado en la profundidad de un sótano. El rock mexicano cumple 60 años de existencia. ¿Qué tal? Buenos días, tardes, noches, gente que nos escucha. Bienvenidos a una edición Merol de su Activitum Podcast. Esto que nos acaba de leer nuestro querido Robert es del libro 60 años del rock mexicano, volumen 1 del señor González, que para aclarar un poquito es del 2016, lo cual lo hace más impactante aún, porque dentro de 2 años se cumplen 70 años del rock mexicano, que va a ser el tema que estaremos abordando. Robert, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas y buenas las horas en las que nos estén escuchando. Sí, un tema que vamos a estar abordando el día de hoy, el tema del rock mexicano. Como lo decía la introducción de este buen libro del señor González, pues no hay un consenso en qué es, no hay un consenso en su sonido, no hay un consenso en su filosofía. Y bueno, estaremos un poco desarrollando todo ello desde nuestra experiencia y desde nuestras trincheras, el buen Diego como académico y músico, y su servidor, pues desde una visión periodística y de comunicación. Perfecto. Y pues partamos de cuáles son. Estuvo muy cuadrada esa introducción mía, ¿verdad? Sí, fue como No, no. de bienvenidos a tercer grado. El comienzo del programa fue como al estilo podcast comercial, pero mira, ¿qué se le va a hacer, hermano? Oye, pero a ver, cuéntame, partamos de cuáles son tus bandas favoritas mexicanas. Sí, yo justo es bien interesante partir de esta visión del rock, porque al menos en mi caso, el rock llegó en la adolescencia, que es como donde todo el mundo tiene una afinidad por destrozar cosas. Sin embargo, yo le entré al rock o a lo que se llamaba rock en su momento con una banda mexicana, con Plastilina Mosh, y Mm, estos primeros pasos de lo que en su momento se llamó la avanzada regia. Sin embargo, la manera en que Plastilina exploraba el hip hop, el rock, el pop, incluso es creo que la primera banda que mete un scratch en una canción. Entonces, esa fue mi conexión con el rock, de ahí se vinieron, vamos, tuve contacto con todo el rock en tu idioma cuando era muy joven. Sin embargo, como que no conectaba, digo, era padre escuchar los guitarrazos, era padre escuchar los tambores, pero eh, no me identificaba tanto, los conocía, pero no era necesariamente mi lugar. Entonces, Plastilina Mosh, Jumbo, es más bien ese rock que a mí sí me hablaba y me identificaba, ¿no? En tu caso. pues fíjate que va un poquito por ahí.
Yo recuerdo que empecé, digo, de mi niñez, en fin de semana haciendo limpieza en el hogar, mi mamá ponía Maná Mm, y me gustaba mucho Maná, mano. O sea, digo, mi mam y ponía otras cosas, ¿no? Ponía a Alejandro Fernández, saludos a mi mamá si está escuchando eso, ¿no? Pero de las cosas que saludos, a mí saludos. más me gustaban en esos fines de semana de escuchar música mientras hacías como cosas en la casa, era Maná. Y yo decía: "Oh, órale", el baterista me gustaba mucho como el punch que le metía a las canciones, y de ahí yo creo que me fui como, pues, explorando. Cierto es que empecé a clavarme más con la cuestión en inglés, pero ya después, cuando justo llega la avanzada regia y todo esto, empieza es que llegaron por todos lados, y sí desde Monterrey, pero aquí en la Ciudad de México hubieron bandas que salieron, pero por montones. Y yo recuerdo que de mis favoritas a la fecha, están División Minúscula, La Gusana Ciega, Panda, por supuesto, que he tenido ahí como guiños y he querido e insistido en que se haga un podcast acerca de Panda, pero son como No, no seas gacho, me vas a obligar a escucharlos, no seas así. estaría bueno, mano, ahí echar puntos de vista, pero son las bandas con las que realmente llegué a conectar. Zoé, que en Mm, algún momento fue como una gran, gran banda en términos mediáticos. Y que, pues, lo sigue siendo, ¿no? La verdad, Porter. O sea, me acuerdo haber ido a un Vive Latino 2007, en donde, güey, me la pasé súper bien porque vi a Austin TV, vi a La Gusana Ciega, vi a División Minúscula, vi a Pastilla, y todas, pues, estas bandas generacionales, y bueno, yo me sentía como tan identificado con cada una de ellas, mm. que les seguí los pasos hasta la fecha, ¿sabes? A muchos de ellos, porque, pues, obviamente hay unas bandas que, pues, con el paso de los años se fueron deshaciendo, pero yo creo que va por ahí, aunque por supuesto que sí tuve mi momento de escuchar muchísimo a Fobia, muchísimo a Caifanes, le entré en algún momento por un periodo corto al Tri. Entonces, siento que tuvieron cosillas, pero finalmente me identifiqué con esta onda más 2000era, ¿no? Menos con todas las bandas que se empezaron a llamar The no, los Dynamites eran los Dynamite, ¿no? Pero Ajá. The Cosmetics, The Stupids y ¿te acuerdas que ya salieron como un Sí, no. chorrísimo, 1000 bandas con el artículo? Pues, Además, todos con sonaban esas igual. ajá, con esas no, pero sí, estas bandas que sí se fundaron a finales de los 90 y tuvieron como su auge, justo en los 2000, ¿qué te gusta? 6 7 por ahí. Sí, son bandas como Jumbo. Jumbo es una banda que me gusta mucho, la verdad. Sí, yo justo con Yumo me pasa eso, o sea, no suelo, o sea, nunca compré sus discos cuando salían sus videos en MTV solía cambiarles, Ajá. pero creo que es una gran banda en vivo, una gran banda que conecta directamente con el público, y la recuerdo con eso, con mucho como una experiencia, pues, en vivo, ¿no? O sea, no es que llegue a casa a poner fotografía de Jumbo, pero ya que la escuchas, tiene muchas cosas, tiene cosas bien interesantes, es un rock, es un pop, es muy local, además, es una banda Sí. padre, que Y creo que no fíjate, se le ha reconocido tanto. es a lo que iba. Fíjate que después del Unplugged de Zoé, que sentó un precedente, y sí, la verdad, o sea, hay que reconocer que cuando empezaron estas ondas del Unplugged en las bandas de rock mexicanas, el Unplugged de Zoé a mí me parece una cosa hermosa. Pero yo pondría como, no sé si en segundo o tercer lugar, el Unplugged de Jumbo. Está súper bonito, güey, ¿no lo has visto? Pero eso fue como de Sony, ¿no? No fue de MTV. No, no fue de MTV, no fue de MTV, ellos lo armaron, pero su Unplugged está bien Sí, bonito. está bien padre, digo, Jumbo después se deshizo, y ya hicieron otras cosas. Sí, Bueno, o sea, ahorita está de o sea, productor, ajá. ajá, o sea, funciona como banda todavía, pero, o sea, no es la alineación original y ya están. Creo que parte de Jumbo estaba tocando con Los Lobos en Estados Unidos, en fin, o sea, Sí. son musicazos, pero, creo que sí dejan huella más como en esos terrenos orbitales de la banda, ¿no? Producción, composición y demás. ¿Sabes a quién tengo que mencionar también? Al buen Chetes, mano, me gusta muchísimo Chetes. Vaquero es una bandota Chetes, dije. Pero y sí, es ahorita viene el Vive Latino Vaquero y la neta compré mi boleto
te voy a ser honesto, un 70% solo por ver a esa banda, porque un disco, pero discazo y sí, la neta creo que, pues fue a ver, ya sé que hay gente muy casada con Zurdok, ¿no? Pero fue un buen post Zurdok, siento yo. Sí, además fue una gran conexión entre el pop y el rock, ¿no? Entre lo comercial y lo no tanto. ¿No? Sí. Está bueno. Pues hablaremos de esta escena que, a ver, partamos del disclaimer. Eh, Creo que si bien a Robert y a mí nos gusta el rock, no es lo único que escuchamos, no vamos a adoctrinar acerca del rock a nadie, simplemente pues es importante hablar, así como hablamos de todos los demás géneros y artistas que está pasando y nada más, es un punto de vista particular y quien lo comparte y quien lo quiera complementar y quien lo quiera debatir, siempre y cuando sea con respeto, pues Claro, bienvenidos. nosotros encantados, ¿no? Sí, porque aparte hay que aclarar además que un poco en la introducción que leímos del libro del señor González lo deja un poco más claro, pero eh, insisto, no hay un consenso en qué carajos es el rock. Y no lo hay porque simplemente no se puede definir algo tan complejo en pocas palabras, ¿no? O en pocas ideas. Se ha intentado y ¿qué es lo que pasó? Que se construyera una visión Disney del rock con estructuras muy específicas, una chamarra de mezclilla o una chamarra de cuero, algunos estoperoles, cabello largo, y bueno, es el del estereotipo del rockero. Pero Exactamente. pues creo que el rock en sus entrañas jamás ha sido eso, ¿no? Y la verdad es que en estos últimos años el rock se ha ido fusionando tanto que ha perdido mucha de esta característica, o más bien estas cosas que lo hacían como tan icónico, porque, pues, como todo, o sea, tienes que ir avanzando y siento que ahorita el rock está en un lugar un poco más, llamémosle plano, no me refiero en un mal sentido, sino que no es tan estridente como antes, ¿no? Hablemos de un Camilo que es, o sea, se está tirando más hacia el rock pop, Ujú. que, no estoy diciendo que esté bien ni esté mal, simplemente la escena del rock, como el señor González la describe, hoy en día es muy diferente de la escena del rock de hace 60 años, ¿no? 60 y pico de años, 68. Porque, Entonces, partiendo mm, de ahí, creo que es importante aclarar que hoy en día estamos viviendo una escena del rock mexicano bien diferente, que si los puristas dicen y nos escuchan, seguramente dirán que, pues, Camilo, Odiseo, Reino, los, Enjambre, se me fue, Little Jesus no son tal vez rock. Bueno, o sea, no estamos hablando de ese rock que impregnó los 90s, 80s, ¿no? En México. Es algo, pues, en un contexto diferente, ¿no, Robert? porque además hay que recordar, pese a que no hay necesariamente un consenso en dónde inicia el rock mexicano, pues sí hay como momentos claros, ¿no? El señor González lo pone con una versión de los Cometas, bueno, una versión que hace una vedette llamada Gloria Ríos, a esta canción de Rock Around the Clock, si no Ujú, me equivoco, y que es pues, claramente una versión tropical, claramente una versión para el cabaret. Hay quienes dicen que viene con las primeras letras originales que hacen los Teen Tops o esta generación del rock de los 60 que comienzan que en lugar de hacer una traducción de las letras originales de estas canciones que generalmente son covers, pues construían canciones, o sea, la letra era original al español, ¿no? sí. Y hay quienes hablan de que esta comunión que hace Botellita de Jerez con lo tradicional mexicano, ahí es donde nace, ¿no? Entonces no hay un contexto, consenso en donde nace, pero sí hay claras visiones de que el rock mexicano, al menos en México, es eso que veníamos, o sea, ese rock sesentero, Elvis y demás, Ajá, más eh, algo latino, en general tropical o el son, y más para acá, pues ya con una tradición más con el son, más con música tradicional mexicana. Sí, por eso decía que al menos en México, ujú, porque
no necesariamente se tradujo a la tradición mexicana, sino a partir de sonidos tropicales o afrolatinos, pero así, o sea, así llega el rock a México, no llega con el guitarrazo, no llega con las caderas, bueno, sí, con Gloria Ríos porque sí bailaba, pero no llega con el estereotipo del rock estadounidense, ni lo que se comenzó a desarrollar en Europa, ¿no? Sino que llegó con un diálogo o con traducción, perdón, de lo latino. Y Bien. eso es bien interesante porque en el desarrollo del rock o de lo que vamos a hablar acá, creo que muy hasta apenas que se comenzó a hablar de cumbia, es cuando se regresa a algo más tropical. Sí, está bien interesante porque también justo platicando antes de entrar a grabar decíamos y empezábamos lo que parece que se va a hacer el desarrollo del podcast, Robert y yo, de, bueno, ¿y qué época del rock creemos nosotros que es más representativa de la escena del rock mexicano? Si esta escena de, eh, me voy a ir un poquito más a años recientes, Café Tacuba, Caifanes, Fobia, Botellita, La Maldita, que vienen como dentro de esta escena y que fueron creciendo, Control Machete, que fueron creciendo, pues, generacionalmente, o esta oleada un poco más nueva que ya hablabas de la avanzada regia, pero donde también estuvo, eh, bandas mexicanas, pues, los Austin, TV, La Gusana, que me parece que son de aquí de la Ciudad de México, Ujú. que también llegaron muchos, muchas bandas, muchos proyectos al mismo tiempo, y entonces creó un boom muy duro en el público mexicano. Entonces, partamos de que las 2 épocas, los 2 periodos del rock mexicano son importantes porque, pues, sin el primero, pues, claramente el segundo hubiera sido algo bien diferente, ¿no? Pero, ¿cuál crees tú, Robert, que si tuvieras que darle relevancia, si estuvieras escribiendo un libro como El Señor González, un volumen 2 o 3, no es cierto, 4, ¿no? Porque son 3. Sí, son tres los de este Si libro del señor si González. tuvieras que escribir el volumen 4, ¿cuál pondrías como así estandarte de el rock mexicano en época? Porque, pues, claramente los 2 movimientos son importantes, ¿no? Está complicado. Yo sí creo que el caso del rock que se desarrolló en los 80, em, pese a que hay muchas caras de ese rock, sí siento que fue una generación que comenzó a romper. Es que es muy paradójico porque comenzó a romper con la censura, con la represión, y eso provocó que desde las casas, desde los jóvenes, construyeran su visión del rock, pues porque estaba prohibido además, principalmente, ¿no? Eh, pero paradójicamente lo digo porque después ese mismo rock se convirtió en el estereotipo del rock mexicano y del rock latino que se le etiquetó como rock en tu idioma. Sin embargo, sí creo que comenzó a desarrollarse, a construir una versión particular y específica para México del rock. Creo que no podemos pensar en una escena mexicana sin la fusión que hizo Botellita de Jerez, no podemos pensar en una identidad mexicana sin la visión desde la lírica de Caifanes, y los sonidos también, por supuesto, pero, o sea, creo que comenzar a tejer una visión mexicana del rock es gracias a esta generación, pese a que por supuesto que Fobia era muy cercano al New Wave y a sonidos mucho más este, internacionales, por decirlo de alguna forma, que son europeos y estadounidenses. Sí había un entendimiento de lo local y de la construcción y desarrollo de escenas. Y creo que esa es la parte que me parece más interesante, que comenzó un hervidero de bandas a desarrollarse, a construirse, que dio paso a que las disqueras regresaran a ver a ese rock y lo comenzaran a comercializar. Y ya lo veíamos en las telenovelas y veíamos en esta etiqueta de rock en tu idioma. Entonces sí creo que es un parteaguas para el desarrollo del género. Y, ¿sabes qué? También es de gran mérito lo que hicieron estas bandas porque, pues, bueno, a ver, está de más decirlo, ¿no? Pero en una época donde no había redes sociales,
Claro, comunicar un discurso, eh, de descontento político y social, claro, no era fácil que este discurso llegara a las masas. Y tener un Rocotitlán, donde ahí se empezó a hacer nicho y el rock se empezó a expandir pues, sí, en el documental de Rompan Todo, lo dejan muy claro muchos artistas, ¿no? Que era como donde tenías que ir a tocar, donde si querías estar dentro de la escena como proyecto, como público, era el lugar. De ahí, o sea, a Vándaro, hablemos de esa que, pues, se pueden hablar mil cosas, ¿no? Pero, ¿cómo una escena tan independiente y tan censurada logró mover masas y empezar a crecer, y crecer, y crecer a tal grado de que, pues, obviamente las disqueras no tuvieron de otra que voltear a decir: "Okey, pues bueno, vamos a ver qué está pasando acá", porque, pues, claramente aquí hay algo a lo que ellos como negocio le pueden sacar mucho dinero. Entonces, creo que tiene mucho mérito lo que lograron esas bandas. Uno, por lo que quisieron comunicar, y 2 cómo lo comunicaron, claro. ¿sabes? O sea, sí es mucho valor. eh, por supuesto que bandas como Café Tacuba, que han mantenido un poquito una identidad del folclore y así, está padrísimo. Y tenemos bandas justo como Caifanes, que han tenido como pigmentos, ¿no? Ya lo decías tú, pero muy fusionados con el rock, han pasado por el alternativo, el progre. Entonces, empezaron a crear identidades, que también algo que platicábamos antes de empezar a grabar. Yo creo que si las generaciones que vinieron después de ellos hubieran tal vez enfatizado más estos tintes de recuérdame el disco que te dije de Caifanes, el último, El nervio del volcán. El nervio del volcán, ¿no? Donde hay tantos tintes como, pues, latinos y así. Creo que se hubiera desarrollado una oleada diferente y, digo, aquí ya es especulación, ¿no? Pero tal vez un poquito con más raíces y hubiera sido algo, pues, diferente, dejémoslo así, ¿no? Pero, güey, o sea, ¿cómo crece esta escena? ¿Cómo lo hacen llegar a conciertos masivos desde la censura? Está bien padre y creo que eso es algo bien importante y que se le tiene que reconocer a estas bandas, ¿no? Inclusive, aunque no les guste a muchos de ustedes algunas de estas, Claro. pues, digo, el Tri es un claro ejemplo de que, pues, si bien han mantenido un estilo y claro que es mucho más apegado a un rock, gringo y blusero y lo que tú quieras, pero mantienen una identidad muy mexicana pese a todo esto. Ujú. Y el año pasado que hicieron su aniversario en la Arena México, o sea, crearon tal identidad y crearon tal conexión con un público mexicano, porque realmente el público que consume al Tri es, yo me atrevería a decir 90 y tantos por ciento mexa. O sea, y a lo largo de tantos años que siga vigente, está bien padre y creo que sí es de aplaudir, porque mira, vamos a hablar ahorita del otro contexto y hay muchas bandas que en un lapso de, pues, 15 años han desaparecido y estos que llevan décadas siguen y siguen haciendo discos y siguen chambeando durísimo, ¿no? Es bien interesante el caso que mencionas del Tri, porque aparte ha tenido muchos rostros. Por ejemplo, en esta última década o sí, años del Tri, pues ya es un Tri pues que se desconocería, ¿no? Desde el primer Tri más incómodo para la política, para la sociedad, ¿no? Ahora es bastante conservador, cantándole al Papa, a la Virgencita, una Sí. cosa muy rarísima, ¿no? Pero em, el público sigue ahí, ¿no? Eso es es un síntoma de algo que habría que analizar mucho más profundo, porque, o sea, el rockero progre se volvió conservador. ¿Qué está pasando ahí, no? Pero bueno, eso sería tema de otro podcast. Yo creo que está padre porque, a ver,
Alex Lora en este momento tiene 71 años. Entonces, obviamente, un señor de 71 años sí va a Sí. cantar a.d.o. porque, pues, obviamente es lo que le ha dado de comer durante muchísimos años, pero también 71 años, ya no vas a escribir del Cantinero ¿sabes? O sea, obviamente, Claro, pues, eres una claro, claro. persona más, a ver, maduro, y no me refiero netamente a la cuestión intelectual o así, pero, pues, eres una persona grande, con hijos, con esposa, con responsabilidades sociales. Entonces, pues, obviamente, tu lírica y tu vida te va a llevar a escribir y a hacer música con diferentes temáticas que conectan perfectamente con la gente que vienen creciendo con el Tri, ¿sabes? O sea, Claro. la gente que se queda con el Tri, a ver, no estoy diciendo que no haya jóvenes, por supuesto que sí, pero la gran mayoría son gente que a la edad de Alex Lora comenzaron a escuchar el Tri. Entonces, obviamente, conectan con lo que el señor les está cantando porque esta es una cosa generacional, ¿sabes? Entonces, por eso yo creo que acompañan muy bien sus públicos. Y yo creo que también por eso esta nueva oleada está acompañando muy bien sus públicos. Platicábamos hace ratito y ahorita voy a empezar a conectar con estas nuevas bandas, que tuvieron su auge en los 2000, aunque se hayan fundado antes, pero hablábamos de un Allison que si bien no es una banda tan consolidada y que tal vez no mueve tantas masas, Y está co feona, ¿no? deja tú eso, mano, pero conectaron con su público, hicieron su nicho, o sea, fueron porque inclusive fueron de las primeras o la primera banda a estar en un Vive Latino sin haber tenido un disco Mm, grabado. Entonces, son algo con pocos precedentes o sin claro. precedentes. Entonces, conectaron y llegaron tan fuerte que justo ese público que captaron los ha venido acompañando, y el año pasado, que también hicieron su Palacio de los Ujú. Deportes, la gente responde, porque es eso, el rock mexicano, como puede pasar con el country y en otros países, o sea, sabe conectar muy bien con su gente y acompaña generaciones, ¿no? Entonces, creo que conectando un poquito con lo que va sucediendo ahora con León, La Rey y un José Madero, que ahora tienen, proyectos solistas también, pero La Gusana Ciega, División Minúscula. Siento que han entendido muy bien a sus generaciones y se han ido acompañando los unos a los otros bastante padre. ¿Tú qué opinas de esta nueva generación? Bueno, ya no es tan nueva, ¿no? Pero esta generación como post Tri, post Caifanes, Fobia. Yo sí pondría un evento sociopolítico de México principal para explicar o entender toda esta camada, sobre todo de finales de los 90 y principio de los 2000. Y es que cuando se hace el Tratado de Libre Comercio, se abre las fronteras a todo. O sea, no Ujú, solo a los productos y que la economía y demás, y que los aranceles sean un poco más justos para intercambio de mercancías, eh, también se abre a la cultura y a la música. Y creo que obviamente la influencia de abrir las fronteras de alguna forma no se iba a ver en los primeros años de los 90. El tratado es en el 94. ujú, Creo que en los 2000 se ve mucho más claro cómo eh, de alguna forma nos ponemos a la par de los movimientos que estaban pasando a nivel mundial. En los 2000 tenemos una escena muy sólida neoyorquina de un rock muy específico del cual ya hemos abordado en este podcast. Y México creo que hace la respuesta a eso, ¿no? A una escena más artística, a una escena más global además, porque entonces vemos una paleta de colores en la escena de los 2000 bien interesante aquí en México, pero es una paleta que también podría funcionar en Europa y demás. Lo que pasa que no, este libre comercio no funciona igual para Estados Unidos que para México, ponle. O sea, ujú. nuestras bandas, nuestros productos tampoco llegan de la misma forma como lo de ellos para acá. Entonces, claro, tenemos unos Tinte B, tenemos un Hello Seahorse, tenemos eh, Vainilla, Bolobán, estas bandas que se adhieren muy bien al Britpop, al indie rock, al alternativo, al pop. Pero entonces, a mí lo que me parece es que aunque es muy nutrida la escena, también gracias a la creación de esta estación de radio mexicana, sobre todo en la Ciudad de México, de Reactor, que comienza a darle vida a todos estos proyectos,
pero creo que no necesariamente hay una exploración hacia lo local, y creo que ahí es donde te separas un poco de lo mexicano, entre comillas, porque por supuesto que todas estas bandas exploran sus sonidos, pues, desde una genética, y unos consumos muy nacionales, em, pero creo que aquello que se venía desarrollando con Caifanes y demás se corta un poco. No desaparece, más bien se esconde y se deja desarrollar esa visión local hacia desarrollar una visión más global. Pero siento que es un paso, bueno, no un paso, pero una situación natural, porque claramente cuando, a ver, lo que pasa con el Tri, claramente no vienen de rasgos de un origen nacionalista, ¿no? Vienen de una onda del rock and roll, gringo o británico, si queremos, que después adopta y bueno, evoluciona no, pero infusiona Caifanes, Fobia. Lo que tú dices, no eran proyectos que realmente tomaran sus raíces, sino que tomaban esta base del rock británico o de Estados Unidos, y entonces lo iban adaptando. Pero, como tal, tal vez, no ha habido como una esencia pura dentro del rock mexicano, porque claro que si nos salimos de esta escena musical, hay muchos géneros que sí adoptan muy bien y muy claramente nuestras raíces y la cultura mexicana. Pero regresándonos un poquito al rock, tal vez nunca ha sido 100% o ni siquiera un 80% totalmente mexicano. Entonces, si todo esto se ha ido modernizando, porque obviamente también hay que incluir, el hecho de que, pues, hay nuevas tecnologías, y por nuevas tecnologías me refiero a sintetizadores, o ya que puedes hacer como tus tracks y ya no necesitas una banda para sonar con full band. Entonces, todas estas cosas que se empiezan a adoptar, obviamente van a llevar a los géneros a sonar diferente, y a que el rock, pues, vaya mutando, pero no solamente la escena musical, sino también lo que pasa en un contexto social, porque claramente cuando empiezan los 2000 y se empiezan a abrir, más MTV, y se empiezan a abrir MySpace, Hi5, donde empiezas a tener como acceso a otras cosas y ampliar tus horizontes. Obviamente, lo que pasa con todas las sociedades es que, pues, volteas a ver a qué está pasando en otras partes del mundo, ¿no? Claramente, nosotros tenemos en inmediato a Estados Unidos, entonces, es lo primero que nos llega, y sí pasa en el rock, pero pasó mucho, inclusive lo ves en la manera de vestir, ¿no? De la sociedad en los 2000, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho de la marca Monster, que, pues, traías tus bandas favoritas, pero tenías la calaquita aquí en el lado derecho o izquierdo, ya no me acuerdo, del brazo, ¿no? O sea, era como un distintivo de y entonces, por supuesto que va a permear también en la escena del rock mexicano, perdón, que yo creo que, eh, todos entran como con esta onda happy punk se le llamaba en ese momento, porque Blink-182, porque Green Day, porque The Offspring y muchas otras bandas, gringas y de rock británico, ¿no? Entonces, pues, obviamente, como eso es lo que llega, como en su momento pasó con Caifanes y así, con, no sé, The Cure o lo que tú quieras, obviamente se empiezan a adoptar como estas cosas y tal vez, eh, pongo de ejemplo Control Machete, se empiezan a incorporar temáticas sociales o temáticas políticas que después el happy punk lo toma como más desmadre y ya sí, y no quiero pensar y vamos a pasarla chido y el skate y todo, y ¿sabes? Que después empieza como a llamarse emo y lo que tú quieras, pero siento que es un proceso tal vez natural y es muy claro ahora. O sea, el rock también ha estado mutando hoy día por lo que pasa socialmente y por lo que ves que pasa alrededor del mundo. Mm, pero no le quitaría mérito a esta oleada porque lo mismo, supo capitalizar y supo estar muy por encima del pop y de otros géneros en ese momento, ¿sabes? O sea, el Ujú. el Vive Latino era latino, y había muchas bandas mexicanas, y estaba un foro como el Alicia, que si bien nos vamos para atrás y estaba el Rocotitlán, el foro Alicia era como dónde tenías que ir para estar en la escena, y entonces
son símiles, ¿sabes? Son símiles en épocas diferentes, pero, o sea, Pasagüero, el Alicia, eran foros y justo, se empieza a expandir como la escena, pero hay lugares a donde los que tienes que estar o debes estar para vivir la escena y se empieza a permear tanto que llega a una cosa pues también de masas. Y obviamente con los medios ya aceptando más el rock y obviamente y se ve mira, ahorita me estaba acordando de una película que se llama Siete días, que es una película, pues, con un presupuesto muy bajo mexicana, pero Jumbo hizo el soundtrack de esa película. Entonces, se empiezan a adentrar tanto que otras industrias fuera de la música, como el cine, empiezan a adoptar esta escena y entonces crece todavía más. Entonces, la exposición de bandas mexicanas Ujú. está bien padre, llegar al punto de que Austin, Café Tacuba, que son 2 bandas generacionalmente diferentes, pero llegan a un Coachella, está padrísimo también, ¿no? Sí, creo que mi intervención pasada sonó a mi rock es el chido, No. pero, en realidad no quería llegar a eso, lo que quería llegar es justo a esto, que, esta escena de los 2000 responde, totalmente a las necesidades de un público globalizado. Y por eso, o sea, no se le puede criticar por ello, porque además creo que lo hicieron muy bien, lo hicieron tan bien que pese a que, pues, tenían shows todo el tiempo y algunas de ellas, principalmente Zoe, llegaron a llenar estadios o foros muy grandes, Foro Sol y demás, em, creo que ayudaron a consolidar la idea del rock como producto. Esto solo el tiempo dirá si es bueno o malo, eh, pero entonces a partir de ello el rock eh, ya se usa en otros géneros, ya se traduce a otras visiones. Digo, vemos a Los Ángeles Azules invitando a Jay de la Cueva a tocar un solo que suena ahí todo forzado y demás, pero bueno, es un solo, Una cumbia. es una cumbia. Entonces, toda esta escena de los 2000 responde a las necesidades de un público y creo que la reflexión y mi reflexión conservadora va justo a que después de ver todo lo que pasó con esta escena y con otras bandas buenísimas que quizá solo hay poquititos ejemplos de bandas que hayan logrado ser transnacionales, como ya lo mencionabas, Austin o Café Tacuba tocando en Coachella. En realidad, esta idea de lo global, de sonar global, en realidad solo funciona para países con poderes adquisitivos fuertes. México realmente no logró posicionar su sonido porque no construyó un sonido afuera, pues. O sea, claro, ya hablamos de algunos casos extraordinarios como Maná o sí, Café Tacuba, que tocan en el extranjero. En ese podcast hablábamos también de los Tigres del Norte y demás. Pero en realidad todas estas escenas, o sea, bueno, toda esta escena, del indie rock de los 2000, pues no llegó a saltar al otro lado y ni siquiera consolidó una personalidad, nacional. Entonces, me parece que ahí hubo un truco, un poco malévolo del mismo capitalismo, ¿sabes? Porque les dijo a las bandas: "Si suenas como Interpol, como los Strokes, pues el mundo se te va a abrir". Y ojo, si le pones, inglés a tus rolas, seguramente vas a estar del otro lado. Sin embargo, no ocurrió. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que bandas clásicas como Maldita Vecindad, como Café Tacuba, sí, o Maná, cantando en español, sí estaban abriendo público en Europa, en Estados Unidos y demás. Esa es mi visión, un tanto conservadora que intentaba desarrollar en ese otro bloque, porque fue un engaño masivo. Ninguna de estas bandas realmente logró hacer más. Digo, fueron importantes en México y cumplían las necesidades globales de un público, pero a ellos se quedaron estancados y ya no pasó mucho mal con la mayoría de estas bandas. O sea, tienes mucha razón en el punto de que, pues, claro, o sea, y lo decíamos, no hay una identidad, tal vez, completamente mexicana dentro del rock, porque el rock no es mexicano per se, Y ¿no? ojo, perdón que te interrumpa, ojo, no quiero que con esto se entienda que quiero que suenen a Caifanes o que metan, jaranas distorsionadas y estas cosas, sino que en realidad, o sea,
si vemos a Europa, pues lo que hizo fue darle un brillo interesante al rock. En Estados Unidos el blues se transformó a rock. Y en México, en realidad, ¿qué pasó, no? Sí. Oye, los cogelones, ahorita que dijiste jaranas distorsionadas, los Está cogelones padre. son mexas, ¿no? Y meten como ondas bien así. Psicodélicas y demás. Está Ajá, también Stone Rompepera, que hacen sí. un pop con marimbas. O sea, creo que hay formas y se puede utilizar esta forma burda de el instrumento tradicional traducido al rock, pero no necesariamente es lo que le da identidad a una escena global, ¿no? Sí, o sea, yo creo que aquí lo que el rock hace en todo el mundo es adaptarse y regionalizarse de alguna manera, sin tener repito, sin tener un 100% de esencia nacional, porque, pues, eh, no empezó en este país el rock, ¿no? Sí pasa con otros géneros, y lo vemos con Natalia Lafourcade, que está y ya sé que va a ser el ejemplo en muchos años, pero es que, pues, si la chica lo está rompiendo con un mensaje de música nacional, y Natalia sí está haciendo como cosas impresionantes en todo el mundo. ¿Por qué? Porque la identidad es muy clara y porque estamos en un mundo en donde la identidad latina ahora es como el boom y está en todo el mundo. Shakira, lo que tú quieras, ¿no? Ya lo hemos mencionado en otros podcasts. Entonces, siento que para música, realmente hablar de un nacionalismo, tendríamos que tal vez hablar de otros géneros, ¿no? El rock mexicano creo que lo que ha hecho muy bien es leer a su audiencia y darle Ujú. justo eso que algunos públicos que tal vez no se identifican tanto con el son, con, la música clásica, el jazz y lo que quieras, es como, mira, aquí está esta otra opción que manejan muy bien y repito, han sabido seguir los años con este público de nicho, ¿no? Que ahora, si nos vamos a públicos y a proyectos más recientes, pues se tiene que agarrar mucho de la nostalgia Claro. para poder seguir vigente como rock mexicano. Porque si tú empiezas un proyecto y vas a sonar a algo que ya se escuchó hace 5 años, pues claramente esas bandas de hace 5 años siguen vigentes. Entonces, estas ondas como Siddhartha o así que tienen sonidos como un poquito más ochenterones, están teniendo como su auge y obvio, a ver, siento que el impacto, aunque un Siddhartha haya hecho un palacio de los deportes, creo que hizo un Foro Sol hace poco, Ujú. pero no tienen los reflectores que tal vez en su momento Zoé, por ejemplo, ¿no? No quiere decir que sea más y menos, simplemente que el rock hoy ya no es un punto de foco. Claro. Y Pero eso creo que es bien importante. Ajá, yo vi un cachito de Siddhartha en el Pulso de Querétaro del año pasado ajá, y es un pop rock que conecta de maravilla con el público adolescente. O sea, estaba yo de verdad sorprendido porque esas reacciones pasionales de jóvenes em, no se veían en muchos años. No digo que Siddhartha sea la joya de la corona. ujú, Lo que sí digo es que como producto le habla muy bien a su público. Este amor, lo decíamos en una transmisión en vivo, ¿no? Cuando hablábamos del amor, el amor adolescente es el más intenso para vivir y creo que le habla justamente a ese público. Claro, desde el rock también, aunque es quizá más pop por sus temáticas, este, pero creo que eso que decías hace un momento de del rock es lo maravilloso del género. Lo maravilloso de este género es que le da las herramientas a los jóvenes, a los adolescentes, para, por un lado, desarrollar una visión artística, pero también para darle a voz a ellos que no podrían darle voz desde la música clásica, desde el son. Claro, podrían, pero no ocurre así de fácil, ujú. ¿no? Entonces creo que esto es lo que hace muy, muy increíble del rock como género, que es fácilmente, o sea, no digo que sea fácil el rock, yo no sé tocar ningún instrumento,
pero creo que si eres un adolescente con una afinidad por la música, el rock es un gran lugar para iniciarte en la música, pues. Claro, totalmente de acuerdo. Y así se va moviendo la escena hoy en día, ¿no? Con, Mm, si bien un soft rock, un rock pop, más pop que rock, pero sigue teniendo esencia de rock porque, pues, no va a desaparecer esa parte que 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 capta algún tipo de personas, ¿no? El mismo Caloncho tiene unas cosas como con guitarras distorsionadas, pero repito, creo que tal vez en este periodo el rock está en un proceso de transiciones, porque hay mucha prueba y error, porque sí, o sea, tenemos un Siddhartha, pero ujú. tenemos muchas otras corrientes, como más en la escena underground, que están sucediendo que tal vez pudieran parecer como tal vez todo lo contrario, ¿no? Un contraste que, pues, resulta un tanto ajeno para la gente, ¿no? O sea, el caso de Los Cogelones, que es un proyecto bien interesante, pero tal vez no a todos les entre así de fácil, porque además, tenemos esta onda, pues, ya un poquito más internacional con un Peso Pluma que se viste así con, eh, marcas internacionales y ya no usa el traje charro o lo que quieras. Y si Los Cogelones están haciendo como un rock psicodélico, pero con esta onda medio, pues, onda danzante, ¿sabes? Ujú. Pues, a lo mejor es lo que hablábamos también en un episodio, ¿no? Tal vez el que diga: "Ah, está chido", pero se ven como los danzantes del Zócalo y no sé, habrá pruebas y errores, ¿no? Y siento que si algo no se ha dejado de hacer dentro de la escena es intentarlo, con proyectos nuevos refritos de muchas otras cosas, o con proyectos que realmente están proponiendo cosas en su momento le llaman como adelantadas a su tiempo, ¿no? Pero el chiste es que se siguen creando proyectos. Creo que hay una búsqueda por una nueva identidad del rock nacional. Hay muchísimas fusiones, hay muchísimas colaboraciones. Hoy en día todos colaboran con todos, lo cual está padrísimo porque se abren los horizontes y llegan a Claro. públicos y así se hace un feedback. Y muy probablemente en unos años tengamos un nuevo auge con una nueva escena del rock nacional y, pues, eso está interesante, pero no va a llegar de la noche a la mañana, menos cuando tienes monstruos ahorita de otros géneros acaparando, ¿no? Además, hay que ser también conscientes, digo, si tomamos la referencia del señor González, que el rock comienza en el 56, pues en realidad el rock en México es muy joven, aún creo que tiene muchos momentos que regarla, que desaparecer y en algún punto evolucionar hacia algún otro lugar y encontrar una identidad. Digo, si vemos la historia de la música latinoamericana, se ha visto o se le ha reconocido principalmente por su trabajo en la canción latinoamericana, donde es una canción desafiante, hay una poesía, pero también es muy cruda, pero también es directa, pero también ataca al gobierno, pero también ataca o pone a la vista fenómenos sociales que están afectando su localidad, pues hay que pensar también en cómo va a evolucionar la idea del rock o las estructuras del rock cuando comiencen a voltear a ver un poco más hacia adentro. Quizá, y solo lo pongo así como una idea a bote pronto, quizá la evolución del rock mexicano o latinoamericano puede ir hacia una letra cargada de todos estos significados, tanto sociales como contestatarios, como una poesía bellísima, ¿no? Como puede ser la canción latinoamericana. Y si nos ponemos a pensar, ¿cuántos años le tomó a la escena del folclore latinoamericano, Claro. mexicano, tener un reconocimiento global? O sea, fue algo que neta duró un montón, y qué bueno que la gente no se rindió y siguió haciendo prueba y error, ¿no? Y salió un Drexler, y salió Natalia, y salió lo que tú quieras, pero fueron muchos años de estar sin cesar buscando, y buscando, y buscando. Y después de tantos años de pasar por pop, de pasar por rock, en su momento el new metal, y pero no es que no hubiera habido una escena del folclore, ahí estaba, pero estaba muy por abajo porque las otras escenas estaban como en su auge, y ahorita está pegando mucho, ¿no? Y folclore no me refiero a sones, ni lo que está pasando con Puerto Rico, lo que están pasando con esta onda nueva
en la bachata que se está tratando de retomar y que está pegando, por supuesto el folclore mexicano, pero les tomó muchos años llegar a estar teniendo un reconocimiento global, y no por eso quiere decir que antes eran peores. Ujú. Simplemente, pues, el el foco de la comercialización musical estaba en otro punto, ¿no? Y ahorita es el folclore. Entonces, quiero pensar que en algún momento será, nuevamente momento para la escena del rock nacional. Porque además, si te vas como en la historia de Latinoamérica, o sea, Violeta Parra, Víctor Jara, pues, fueron bueno, Violeta Parra no, pero Víctor Jara fue asesinado por una dictadura, o sea, También, hubo censura fuerte, cosas que también ha vivido el rock. Entonces, hay muchos puntos en conexión, sobre todo pues el rock tiene que estar muy cercano a lo social, ya sea claro. desde el privilegio o desde abajo, pero bueno, o sea, sí tiene que ser muy sensible con ello, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí van muchos caminos. O sea, yo veo muchos caminos por el cuales ya se está transitando la música mexicana. eh, lo que pasa que ahora los reflectores, como bien lo dices, están en el pop y en el urbano, ¿no? O el rap, que también trabajaron años, evolucionaron años y están en un lugar bien merecido. Pero habría que ver qué va a pasar también con otras corrientes, sobre todo mexicanas. Claro, totalmente, totalmente de acuerdo. Perdón que haga un paréntesis aquí, pero sí creo que se le ha ninguneado muchísimo a algo que llaman rock urbano. Eh, Sí, que por ejemplo en las comunidades de rock, a ese rock urbano que se le llama de forma despectiva, se llama, entre ellos se llama rock mexicano. Y hay mucho de la crudeza de la canción latinoamericana, ¿no? O sea, si han escuchado canciones como Barata y Descontón de Trolebús, o sea, la crónica que hacen es fuertísima de una, sí, de una pelea en pandillas, ¿no? Lo que hace el Aragán es bien padre, o sea, Muñequita de hule. exacto, todas esas rolas te están hablando de cosas muy crudas, muy fuertes, muy de rock clásico, pero sobre todo te hablan de su localidad y de una realidad actual. Entonces, yo hago esta mención específica de este rock porque creo que se le ha ninguneado y por ahí ha habido una evolución mucho más clara que a niveles masivos, ¿sabes? Sí, podríamos dedicarle también como un episodio a algo así, porque si bien creo que le hablan a un sector muy específico, no quiere decir que no sea reflexión de una identidad nacional dentro de un género como el rock. Entonces, creo que también está muy padre. Estaría bueno también que la gente nos diga cuáles son sus bandas favoritas, porque, por supuesto, aquí seguramente puede haber un debate de qué época fue mejor, y no necesariamente tenemos que llegar a quién fue mejor que quién, o sea, simplemente fueron épocas diferentes y, pues, cada quien dirá: "A mí me gustaba más esta o la que sea", pero estaría interesante hacer una estadística de qué piensa la gente, ¿no? ¿Qué época del rock fue la que para ellos era más importante? Eso estaría padre. Está bueno, sobre todo porque hay mucho rock y hay rock para todos. Y el rock Exactamente. puede ser Carla Morrison, puede ser Adamowski, puede ser Mon Laferte, puede ser los Dynamite, puede ser María Daniela y su sonido láser, puede ser todo eso, puede ser El rock. David Aguilar. El Ay, David María Aguilar. Daniela y su sonido láser, qué buena es. Pero, pues sí, invitar a la gente que nos escucha a que, pues, platíquenos qué tipo de rock es el que escuchan, qué opinan de las escenas del rock mexicano hoy en día, y pues los leemos, los atendemos en nuestras redes sociales. Tenemos nuestro Instagram, tenemos nuestra cuenta de TikTok, tenemos ahora canal de YouTube. Qué bueno. Invitar a la próxima semana, emisión del Ad Libitum Radio. Ya es el episodio número 3. Queremos que comulguen y conecten con nosotros para platicar. Ahí tomamos, pues, temas un poquito más cortos, porque pues, dura una hora, pero pues, tenemos sección musical, por supuesto. Ponemos unas rolitas. Entonces, ahí mismo tenemos un chat con el cual podemos platicar con ustedes. Y si quieren retomar un poquito de este tema, seguro que habrá un espacio para platicarlo en la próxima emisión. Totalmente, pues están invitados y también muchísimas gracias a todos los que han escuchado este archivo de audio, que han visto los clips en YouTube y bueno, muchísimas gracias por conectar con este espacio.
Que por cierto, antes de empezar el podcast estábamos revisando las estadísticas. Mm, Quien sea que nos escuche en la India, muchas gracias, muchas porque gracias, saludos hasta además allá. son varias personas en la India. Entonces, digo, y hay en todos los lugares que nos escuchen, pero se nos hizo como algo bien particular la India. Entonces, saludos a todos los países que nos escuchan. Sí, muchas gracias por conectar con este espacio, conectar con las ideas que estamos desarrollando por acá y pues avísenos en qué parte, cómo es que nos escuchas, cómo nos escuchan, cómo llegaron a este podcast y pues ahí están nuestras redes sociales y por supuesto estos espacios en vivo también están abiertos para ello. Exactamente. Entonces, pues una vez más la invitación para que se conecten con nosotros la próxima semana a la radio, ad libitum, y pues hasta aquí dejamos este episodio, ¿no, Robert? Hasta aquí lo dejamos. Se quedan miles de cosas en el tintero sobre el rock mexicano. La escena del progre está bastante fuerte, el metal. En fin, hay muchos subgéneros y géneros del mismo rock, o lo que se conoce como rock, que habría que también darles alguna vuelta en algún momento. Pero bueno, por lo pronto es un primer acercamiento, o pues sí, al rock moderno mexicano. Mándenos mensaje pidiendo episodio de Panda, muchachos, porque yo estoy listo. Yo no sé si pueda, quizás ese sea un monólogo del buen Diego, y yo solo voy a decir, órale, a mí no me gusta. Pero bueno, pues ahí los escuchamos y nos vemos y escuchamos también en la radio la próxima semana. Muchas gracias por haber llegado hasta acá y hasta la próxima. Chau, chau. Bye.